Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy quería mostraros una idea que vi la semana pasada en el foro y que me pareció realmente genial. Me pareció genial porque da solución a disponer de una herramienta que para mí es muy útil y lo hace de una manera muy sencilla y muy económica. Esto sería una herramienta para colocar y sacar los pernos en las cerraduras. Ahí está. Comúnmente se ven esta la fabricó mi amigo Tom, pero estas, aunque funcionan muy bien, hay que disponer de una impresora 3D para poder hacerlas, o de un amigo que te la haga y te la envíe. Y eso no está al alcance de cualquiera. Es mucha gente la que pregunta a ver cómo se puede conseguir uno de estos, si se venden, si se comercializan. Esta idea tiene que quedar clarísimo que no es mía. Esta idea es del compañero Amicra. Muchísimas gracias, Amicra. Gracias por pensar en una solución y gracias por compartirla. Este tipo de intercambio de información es el que hace grande a la comunidad de Ganzuado. Como veis, la herramienta funciona, se puede colocar perfectamente, haría su función reteniendo a los pines. Es transparente, algo que me parece absolutamente fundamental. Es transparente, ahí lo veis. Se ve perfectamente no solo el alojamiento que estáis trabajando, sino los anteriores y posteriores. Y como os he dicho, es una herramienta muy sencilla de hacer y sobre todo muy económica. Como ya habéis intuido, se hace a partir de una jeringuilla. Aquí tengo una, muy fácil de conseguir en cualquier farmacia y con la Dremel y un poquito de habilidad. También se podría hacer con un cúter, con una sierra, con alguna otra herramienta, pero yo recomiendo la Dremel porque es mucho más seguro que manejar un cúter. Este plástico es muy resistente, no es nada fácil de cortar y con la Dremel vamos a evitar tener ningún tipo de accidente. Voy a intentar hacer un ejemplo de cómo la he fabricado yo y espero que os sirva. Vamos a ello. Bien, en primer lugar vamos a dibujar cada uno de los cortes que le vamos a dar a la jeringuilla para convertirla en la herramienta. El primer corte que quiero marcar es este corte en espiral, el corte que sirve para meter y sacar los pernos, y he estado dándole bastantes vueltas a cuál sería el método más sencillo de explicar y de realizar para simplificar el tutorial. Tengo que decir que se puede hacer simplemente a mano. Es una línea recta que se puede hacer a mano y saldría relativamente bien. Una manera de hacerlo que barajé con una plantilla sería en un ángulo de unos 60 grados dibujar una franja que tiene unos 3 centímetros, de longitud y aproximadamente 3-4 milímetros de anchura. Me pareció un poco difícil de manejar y sobre todo iba a tardar mucho en explicar cómo dibujar esta plantilla. La última opción que he barajado y que creo que es la más sencilla, pero podéis utilizar cualquiera, todas funcionan, es cortar un pedazo de cinta adhesiva, cinta aislante. Cortéis un pedazo, unos 3 centímetros de longitud, unos 2,5-3 centímetros y unos 2-3 milímetros, y pegarla a modo de plantilla sobre la jeringuilla.
Llamo la atención en que es totalmente recta, no hay que hacer ningún dibujo extraño. La podemos colocar aquí, a ver, ahí. La colocamos, la pegamos aproximadamente así. El que sea recta nos va a permitir luego cortar con un disco haciendo un corte recto sin complicarnos más la vida, y sobre ello marcar. Al marcar va a salir un espesor mayor que el de la franja. Luego lo ajustaremos a unos 3-4 milímetros. Ya tendríamos marcado lo que queremos cortar. Y ahora simplemente quitaríamos la cinta. Esta sería la que me ha parecido la manera más sencilla de hacerlo, pero podéis hacerlo de cualquier manera, incluso a mano alzada, como os digo. Parece difícil, pero no tiene dificultad. Ese sería el primer corte que vamos a hacer. Haremos ese primer corte, o lo haremos en primer lugar, porque ahora es cuando la jeringuilla tiene más consistencia y es más fácil sujetarla. Si guardamos ese corte más complicado al final, cuando ya hemos cortado la jeringuilla, es más difícil sujetarla y es más fácil que se doble. El siguiente corte sería este corte frontal. Lo vamos a hacer aquí. Como veis, la longitud total puede ser de unos 3,5 centímetros. Iremos aproximadamente hasta aquí. Este corte no tiene que llegar ni a este extremo ni a este otro. Tiene que guardar un margen sin cortar, aquí y aquí. Este otro no, este otro será de lado a lado. Vendremos hasta por aquí. Y el corte me voy a aprovechar de las líneas. Luego lo ajustaremos en anchura, pero puede ser de unos 5 o 6 milímetros. ¿Por qué no hay que preocuparse de ser exacto? Porque originalmente la jeringuilla tiene un diámetro mayor que la cerradura. No cabe. Al hacer este corte, y aprovechándonos de lo resistente que es este plástico, es muy resistente, muy flexible, iremos cortando hasta ajustarla a este cangrejo, o a un cangrejo de chapa más ancha, según necesidades. A este habría que cortarle más para trabajar con este, y estaría bien para trabajar con este. Es muy sencillo hacer varios, con lo que no va a haber ningún problema. Es flexible y se adapta, se queda perfectamente pegado al borde. Es una de las ventajas. Se adapta a los diferentes diámetros de cilindro, de rotor. Ese podría ser el corte. Ahí está. Y el corte alrededor. Cortaremos con ventaja y luego ajustaremos para que quede perfectamente recto. Estos serían los cortes que hay que hacerle a la jeringuilla. Este corte recto, que podemos traerlo un poco más aquí, ha quedado un poco a un lado. Este corte para sacar y meter los pernos, y finalmente el corte del sobrante. Vamos a preparar la Dremel y realizamos los cortes. Bueno, vamos a realizar los cortes. Yo voy a utilizar un disco de corte, un disco de los más baratos, de los más sencillos. Vamos a cortar plástico, se puede hacer con cualquier cosa. Se podría intentar también con brocas de cualquier tipo, de de fresado. En realidad el plástico se trabaja con cualquier cosa, es muy blando para esta herramienta,
pero por lo que he visto yo es muy difícil controlar, hace falta tener un muy buen pulso para controlar este tipo de brocas y conseguir hacer los cortes rectos. Para mí, en las pruebas que he hecho yo, me ha resultado mucho más sencillo con un disco de corte, que nos aseguramos que el corte que hace es perfectamente recto, pero eso ya queda a la elección de cada uno. Vamos a hacer los cortes y vemos lo que sale. Vamos allá. Bueno, como habéis visto... Ah, perdón, me queda aquí un pedazo. Había dejado ese pedazo para que mantuviese la consistencia, la pieza a la hora de manejarla. Como veis, habría que limpiar un poco con un cúter, pero la pieza estaría terminada. He dejado el vídeo a tiempo real
para que veáis lo poco que cuesta hacerlo. Ahora habría que hacer los ajustes necesarios si queremos que sea más ancho en esta parte para meter un cangrejo mayor o lo que sea. Y como veis, funciona perfecto. Ahí están los alojamientos. A ver si se ve. Van pasando. Solo queda limpiar la pieza con un cúter. Y este habría sido el tutorial para hacer esta fantástica herramienta de manera fácil y sobre todo muy económica. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias de nuevo a Micra por la idea y por compartirla. Espero que os sea útil y muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo.